Ahí estoy, me estoy viendo. Buenas tardes. Una vez más, con la misma adrenalina, los mismos nervios de cada vez. Nos encontramos en un nuevo Mateando Historias, en una ronda cada vez más grande, que alcanza múltiples lugares. Nos encontramos con respuestas muy amorosas desde México. Nos encontramos con comentarios de Chile, de España, Nueva Zelanda, Australia, bueno, en nuestro país y naturalmente Uruguay, y cada vez que digo Uruguay me ilusiono, ya saben por qué. La otra vez estuve comentándole cosas tan lindas que ha vivido mi familia en Colonia, y creo que eso tiene que ver con lo cómoda que me siento en ese lugar. Y de hecho hoy estuve en una atención online con una uruguaya que la siento amiga, con quien he tenido el gusto de compartir formaciones. Así que bueno, acá estoy, les cuento que estamos como, hola Mabel, gracias, gracias, y así se va formando esto. No sé si estoy escuchando si se escucha mal, acá me hacen gestos de que estoy haciendo mucho ruido, ahí va. Calentando motores. Les comento que estamos muy ilusionados porque gracias Patri, Carlos Alberto García, gracias, Estela Maris Tomasí, gracias, gracias. Me siento tan contenta, es como un salto al vacío, es un vuelco en el estómago que se da cada vez que uno hace esto, hablando con un cuadradito, con tanta gente del otro lado, y donde lo real y lo simbólico ya saben que para uno es exactamente lo mismo. Veo una película de terror y me asusto, veo una película romántica y me enamoro. Así que sus comentarios hacen que yo me sienta contenida. Te acompañamos con unos mates desde Uruguay. Rafael Flugel Torres nos marca acá que no estamos tomando mate. Muy bien, les comento. ¿Qué repercusión que estamos teniendo con la charla que vamos a dar en Tío Curcio? Tío Curcio es un lugar, para los que somos de Mar del Plata, icónico, porque es un lugar donde durante muchos años, y va a continuar siendo así, ha sido el lugar elegido para celebrar fiestas, sobre todo para los egresados, para casamientos y cumpleaños. Pero es un lugar muy bonito, se han hecho programas de cable ahí inclusive, que está frente al mar, es una vista paradisíaca. Y nada menos que ahí es donde vamos a estar nosotros haciendo una charla en vivo, físicamente, y también online. Así que la gente se está apuntando, la gente se está, a partir de un link que hemos ido compartiendo, con el interés de adentrarse en la memoria heredada de la familia. Así que acá estamos. Hola Divina, me dicen María Andrea Cabrera, Boris González. Hola Leo, soy tu novio de Bariloche. ¿Tengo un novio en Bariloche, gorda? Hello, qué bueno. Mira que decir lo real y lo simbólico, pero hasta ahí nomás, tampoco vamos a considerarlo como un hecho. Carlos Alberto García, arriba desde Santa Clara, con la estufa prendida. ¿Viste qué frío que hace? Ve que esto trasciende el río, estamos todos igual. Me están diciendo que estoy haciendo ruido. Ahí va, mateando. Un saludo desde Las Piedras, Uruguay. Me dijeron que es re lindo Las Piedras, ¿no? Muy bien. Gracias, esto es a su saludo. Muy bien. Primer mate de la tarde y ya arrancamos. Muy bien, les voy contando cosas, ¿no? En la charla que vamos a dar, la idea es, yo tengo esta idea, esta concepción. Creo sinceramente que cuando uno tiene algo bueno debe compartirlo siempre. Y cuando uno comparte, emancipa a los demás. Todos se vuelven independientes. Yo no creo sí creo en referentes, no creo en esos líderes dentro de los cuales vos te tenés que enmarcar con un método. Creo que cada uno va haciendo su propio método. Entiendo lo siguiente, cuando uno toma un elemento, una herramienta, y deja la herramienta, va poniéndose más cómodo con ese elemento. Pero de tanto tomar una herramienta, luego la herramienta me toma a mí. Y yo soy la expresión de esa herramienta. Eso sería una suerte de integridad cuando uno incorpora un método donde uno se vuelve el método. Y cuando uno se vuelve el método, lo transmuta. Por ende, los libros, los profesores, son un momento en nuestra vida. Luego, teóricamente deberíamos evolucionarlos, hacer ese salto, si se quiere, para compartirme con esta nueva información en un grupo. Esto es un poco la memoria de manada que nosotros tenemos. Si vos tenés una información y te la guardás, es como un río que no fluye. Hay algo que ahí no está funcionando. Y ya sabemos que en la biología cuando algo no fluye,
se entorpece, se espesa y se pudre. Entonces, la única forma que yo tengo de que una información se mantenga vigente es compartiendo y oxigenando esta información a partir de ver cómo me siento transmitiendo y ver qué sucede con el que lo recibe. Entonces, un método se va actualizando con el otro a partir de que yo lo vivo en primera persona. Entonces, estamos en esta idea del transgeneracional, la idea de la charla, que va a ser una introducción a lo que luego va a ser el taller, es para que vos te emancipes y puedas incorporar este elemento y lo hagas vos, y lo vivas vos en tu primera persona, a mayor masa crítica de conocimiento. Simplemente entiendo que hay un cambio de conciencia. ¿Se escucha bien? ¿Ahora sí? Pero sí, párate un poco. Sí, saludos desde Carmelo, Uruguay. Hugo Vergarejo, gracias. Está Noelia desde Australia. 8 AM, mira. Son las 8 AM, Noelia Vaquero. ¿Cuánto le quiero? Acá estoy escuchándote, bella. Y nada menos que desde ahí, cuántas cosas han pasado. Vos espero que escribas un libro, ¿eh? Y cuando seas esa persona que sé que vas a ser, yo voy a decir, la conocí en tu biografía. Cuando recién se paraba en sus medias puntas. Fue una profesora mía muy importante. Eres genial y me encantan tus charlas. Gracias, desde Rivera, Uruguay, gracias. Claudia González, gracias. Gracias, Pachi Vargas, gracias. Les voy comentando cosas en relación a esto que va a ser el taller. La introducción, perdón, a la charla. Mi idea es poder contar cuáles son los elementos con los que nosotros contamos, que avalan y respaldan un poco este método. Y la verdad es que cuando uno puede corroborar que algo funciona, ya no necesita la explicación, ¿no es cierto? Cuando vos sabés que esto funciona, ya no es necesario el debate. Hoy entendí esto, ¿no? El debate sirve cuando no está clara la verdad, pero cuando la verdad es obscenamente certera, porque es certeza, ya no es necesario discutir. Entonces, me acuerdo en mi casa, cuando yo era chica, había una persona que era muy socialista y, bueno, en ese espíritu que mi pariente tenía, no creía en Dios. Y me confrontaba mucho, que yo era muy chica, diciéndome que Dios no existía. Y me acuerdo que la discusión terminó cuando yo dije, pero yo lo siento. Entonces, frente a las certezas del sentir, no hay discusión posible. Mi idea es que ustedes puedan sentir este elemento que tiene que ver con el transgeneracional y que puedan aplicarlo. Y cuando uno puede validar un elemento y lo sigue utilizando, luego se convierte en ese elemento. Mi idea es poder emancipar a los demás. Y me parece que esto sirve. Te voy a contar, hubo hace unos años atrás una suerte de, no sé si método científico, pero sí fue como una suerte de interés, de investigación, donde se tomó un grupo de latinos y se les puso una canción de cuna inventada china, en el idioma chino. Y luego se puso una canción de cuna que era como el arrorró nuestro, esa canción de cuna que todos conocemos en Latinoamérica. Al cabo de un rato, los que estaban escuchando esta canción tan famosa en China, sin haberla conocido antes, empezaron a tararearla y simplemente la podían cantar. ¿Cómo es que esto sucede? Sucede porque hay algo que se llama inconsciente colectivo, que es una suerte de red Wi-Fi de la que nosotros nos enganchamos. Esto es una resonancia mórfica. Entonces, una canción nueva no va a tener el mismo impacto que una canción que ha sido tocada y cantada durante generaciones y generaciones y generaciones. Fíjate lo de la canción del Bella Ciao. ¿Viste el Bella Ciao? La canción esta de la Casa de Papel. Fue impactante lo que sucedió con esa canción. Inclusive la cantan ellos y lo cantan de una manera muy desafinada. Y sin embargo nos genera esto porque hubo toda una generación que lo estuvo tarareando. Entonces, fíjate hasta qué punto entiendo que cuando uno comparte una información y hay una masa crítica que empieza a repetirlo, simplemente la nueva generación va a incorporar ese elemento con un mínimo esfuerzo y va a ser muy accesible. ¿Por qué? Porque está en el campo, está en la resonancia de un grupo.
¿sí? A esto se le ha llamado inconsciente social, inconsciente familiar, inconsciente colectivo, resonancia mórfica y tantas cosas. Es un poco lo que vamos a estar hablando en la introducción al transgeneracional. ¿Está bien? Tómalo, vamos un montón. Entonces, la idea va a ser dar una charla introductoria, vamos a responder preguntas, va a haber un coffee break con la pastelería del lugar y luego vamos a hacer una atención en vivo a los voluntarios presentes para que ustedes puedan ver simplemente cómo funciona este método. Este método funciona y es muy claro. Y luego poder empezar a mirar desde otro lugar las cosas que nos suceden. Más o menos por ahí. Les cuento que durante esta semana yo tuve la honra de presenciar 2 charlas y hacer un intensivo aquí en la Clínica Colón de mi ciudad, de un intensivo de mama, donde se habló de esto que ya saben, a mí me fascina, me tiene secuestrada intelectualmente y que creo que me faltan muchos años para estar impecable, pero estoy intentándolo, que tiene que ver con las leyes biológicas. Ustedes saben, yo hice esta analogía. Imagínate que vos sos psicólogo y está Freud y está Jung. Bueno, nosotros tuvimos en nuestra ciudad nada menos que al Jung de Hammer, que sería Mark Pfister. Mark Pfister es un referente mundial que lleva 30 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con leyes biológicas. Ustedes saben que desde hace unos años a esta parte, la biodecodificación, la bioneuroemoción, la bio no sé cuánto, la nueva medicina germánica y todo lo que vos quieras hablar sobre el tema de la interpretación de la conducta biológica, se basa en cosas que son tangibles, que son las tablas, las hojas embrionarias y la bifase de la enfermedad. Bueno, Hammer trabajó todo esto al lado de Pfister y Pfister lo colaboró. Lo que quiere decir que todo lo que a vos te llegue de diferentes escuelas, diferentes vertientes, tácitamente estás hablando de Mark Pfister. Y esas cosas que en la vida te suceden, estuvo en mi ciudad y tuve el gusto de estar cerca de él y con interés de convocarlo nuevamente, probablemente para agosto. Así que está haciendo una gira, vino de Colombia, tiene su propia escuela y ahora estuvo acá en Mar del Plata. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque estos conocimientos puedes acceder con simplemente inscribirte en su escuela, que es Ser Bioconscientes. Me parece importante que uno pueda ir a la fuente y luego que uno ya se ha empapado de este conocimiento, poder hacer la evolución llevando este conocimiento al lugar donde yo vivo, primero conmigo. Y entonces me empiezo a cuestionar qué me pasa con esta rinitis, qué me pasa con la conjuntivitis, con los acúfenos, y luego ver qué me está mostrando mi hijo cuando tiene un síntoma, ¿sí? Entonces, este conocimiento es una medicina integrativa, no tiene que ver con otra medicina, sino con mejorar la que existe, a partir de la impecabilidad de la entrevista con el consultante, que uno aprende a preguntar justamente, ¿y este síntoma desde cuándo? Y poder identificar qué dice ese síntoma, si hay inflamación, si hay fiebre, si hay dolor. Todas esas cosas nos sirven a nosotros para saber en qué lugar del ciclo se encuentra, si está en la fase activa, que sería el problema, estoy viviendo el problema en este momento, o si es cuando, bueno, ya resolví el problema y se manifiesta que ya no estoy en peligro. Entonces todas estas cosas te dan esa suerte de ventaja a la hora de vivir, porque estás tranquilo de saber que contás con vos y que podés interpretarte y que podés empezar a gestionar tu propia salud como un adulto. Y no esta cosa medio infantil que tenemos todos de que me siento muy mal y estoy esperando que me digan qué es lo que tengo. Pero si te sentís mal ya es suficiente, tenés mucho. Hay que trabajar eso. ¿Y por qué sigo estando mal? Bueno, porque resulta que la biología se adaptó a un hecho puntual y hoy la biología necesita que vos hagas una conducta puntual para poder salir de esta adaptación o para empezar a modificar esta adaptación. Entonces, es importante que veas esto. ¿Por qué te lo cuento? Hasta hace unos años atrás, y todavía están circulando estos libros, se decía que la garganta es con eso que no puedo decir, que no he podido decir. La verdad es que esta es una suerte de interpretación que tengo más bien sentimental, pero que no es biológica. Sí, el dolor de garganta es un hecho puntual, no tiene que ver con lo que no he podido decir. Entonces, para ir pudiendo evitar entrar otra vez a una recidiva de dolor de garganta, es cambiar la conducta.
¿no? Entonces, la biología lee conductas. El síntoma se modifica a través de una conducta. ¿Y de qué se trata? Y te encontrás con que hay personas que siguen viviendo con su suegra durante 15, 20, 30, 50 años en un mismo ambiente. O te encontrás con hijos que no se van. O te encontrás con que no estás a gusto con tu mujer o con tu marido y seguís estando. Entonces, hay veces, y es importante saber esto, la vida solo te da una garantía. Y es que va a cambiar. La naturaleza te da una única garantía. Y es que va a cambiar. Entonces, si yo sé que todo va a cambiar, debo entender que esta decisión que hoy he tomado para mi vida está buena en este momento, pero que no necesariamente es la ideal en 5, 10 o 15 años. Y te encontrás que en la consulta las personas que vienen son esas que quieren seguir sosteniendo aquella decisión de hace 15 y 20 años atrás y ya es obsoleto, porque yo cambié, los chicos cambiaron y ya no tiene sentido esa rutina, ese trabajo, inclusive esa fe que yo pueda tener, o esa religión, o esa conducta o esta actividad que llevo, ya no tienen sentido porque la realidad cambió, ¿no? Saludos desde La Plata. La pérdida de olfato. ¿Quién me lo pregunta? Pará. ¿Quién me lo pregunta? Mariana Iglesias. No, ese es otro. Ay, leíme el de Mariana Iglesias, pero acá, a ver quién me lo. Ay, la pérdida de. Hola, mamá, me están diciendo. Hola, hijo. Ese es mi hijo, Lautaro. Mirá cómo me pongo. Hola, hijo. Te amo, mi amor. La pérdida de olfato. Marcela Castillo. Marcela Castillo me pregunta. ¿Qué es la pérdida de olfato? ¿Qué es la pérdida de olfato? La pregunta sería, ¿para qué yo dejo de oler? ¿Para qué? Migraña hormonal. Anda tomando nota que están buenas las preguntas. Sí. Acá Cintia Barón. La pregunta siempre va a ser, ¿para qué la biología hace el esfuerzo y pone energía de sí misma para hacer un cambio? ¿No? Lo que yo sé es que la biología lo que hace es guardar la energía. ¿Por qué? Porque no sabe qué va a suceder. Entonces intenta preservar, sosteniendo, haciendo un gasto mínimo, manteniendo la máxima energía posible. Si hace una adaptación es porque era necesario, frente a algo que ha sucedido. Entonces la pérdida de olfato es, si yo o me encuentro o me he encontrado en un lugar donde lo que está sucediendo en mi territorio es peligroso, la mejor adaptación que yo puedo tener es dejar de oler para dejar de percibir este olor peligroso. Por ejemplo, el caso que yo atendí de una mujer, ¿se acuerdan del perfume Fulton? Cámara, ¿te acordás del perfume Fulton? ¿No me escuchas? No. El perfume Fulton, ¿te acordás? No se acuerda, mirá. Hay un perfume no, me dice, no, es un niño. El perfume Fulton es un perfume bastante fuerte, que lo usaba el novio de la madre de mi consultante, y venía muy perfumado cuando venía a visitarla, y esta mujer, que era mi consultante, cuando tenía 13, 14, 15 años, se mata de la risa acá, cámara, no estaba muy de acuerdo con que este hombre estuviera en su casa. Entonces él pasaba y a ella le parecía asqueroso su olor. Bueno, nada, esto es lo que hizo que ella perdiera la percepción del perfume. Que tal vez podía oler otros olores, como por ejemplo la comida, pero no el perfume. Entonces, puede ser una inteligente adaptación biológica, siempre es inteligente lo que la biología hace porque me mantiene vivo, pero aparte lo que puede pasar es, si yo he perdido contacto, el caso de una mujer que yo tuve que tenía rinitis, moco constante, y empezó desde el momento que muere su mamá. Su mamá, en los últimos años, estaba muy enferma y esta hija le había donado su cama, se la había cedido, para que su mamá estuviera más a gusto. Y tenía el perfume de su mamá, el perfume a piel de mamá, que ella lo identificaba muy claramente. Y cuando la mamá se murió, ella tomó el pañuelo de la madre y estaba constantemente oliéndolo. Y entonces, como la biología sabía que no iba a poder seguir oliendo a su mamá, lo que hizo fue una perfecta adaptación a esta pérdida, ¿no? A esta separación del olor de mamá. Entonces comienza un poco esto que tiene que ver con la rinitis.
Son algunas interpretaciones, ¿eh? Mocos y tos que no se retiran en niños. Mocos y tos que no se... Bueno, mocos y tos siempre es fase de solución, Melina. Hay que ver desde cuándo y no se retiran porque siguen estando en una situación, o sea, se tiene que retirar en algún momento y vuelve a entrar a un momento. Hay que ver qué pasa en casa, ¿no? Mocos y tos, si hay alguna situación problemática en la comunicación entre los padres, sí, o qué pasa entre los hermanitos, puede ser. ¿Qué dice? Migraña hormonal, porque tenés migraña hormonal, Cintia Barón. Si vos me decís migraña hormonal, será que te lo han dicho, porque yo nunca lo escuché. Porque tenés migrañas 4 días antes o después del periodo menstrual. Y te hago una pregunta, Cintia. ¿Desde cuándo hace que vos reconoces este dolor de cabeza? Esta migraña. Y yo cambiaría un poco más transgeneracional, pero ¿vos recordás dentro de qué contexto has vivido tus menstruaciones? ¿En tu familia la menstruación era algo que se vivía bien o era medio peligroso? Es que hay un dolor de cabeza porque es acá donde te está más abajo, me dicen acá. Ahí está. Porque a veces las migrañas, o sea, la migraña tiene varias interpretaciones coherentes. Una siempre es en solución, porque, wow, pensé tanto, que más vale que no pensar más, tengo que descansar y relajar, entonces se manifiesta que es como, sentís como si tuvieras agua, edema en el cerebro, no da para más, no puedes pensar más cuando hay un exceso de responsabilidad o de exigencia a nivel intelectual. Ahora, por el otro lado, lo que puedo tener es esta migraña, que es cada vez que menstruo me duele, porque entro en solución de algo probablemente, pero te tendré que preguntar si recordás cuáles son las primeras memorias que vos tenés de tus antiguas menstruaciones, si se vivían bien, si las podías compartir, si se podían decir en casa o no. Y en general, desde la memoria transgeneracional, que es una de las memorias que más abordamos, tal vez en tu familia no se vivió bien ser mujer. Entonces, la menstruación es como un momento problemático. Por ejemplo, el caso de una mujer que yo atendí en su familia, cuando la abuela no podía darle sexo al abuelo, que era en esos días, el abuelo se enojaba mucho y se iba por ahí. Se iba por ahí y venía luego de que el ciclo se había retirado, ¿sí? Entonces, nada, no se vivía bien menstruar, porque era una pérdida y una separación de la pareja, ¿sí? Entonces, es como para contemplarlo. A ver qué más. Pero esto se trabaja re bien en consulta, como haciendo una línea de tiempo. Pero fíjate vos, por ejemplo, yo haría lo siguiente. Cuando empezás con el dolor, cercano a la fecha del ciclo, me sentaría, intentaría conectar con el dolor y intentaría, antes de que llegue el pico más alto de dolor, ¿sí? Intentaría remitirme y que el dolor me vaya llevando a la primera vez que lo sentí. Muchas veces nuestro ser nos transmite la información en una suerte de imagen del origen de este dolor. Entonces, esto se trabaja mucho en línea de tiempo, se hace una hipnosis, pero fíjate vos qué onda, cómo lo sentís a esto. Vamos a ir al origen de esta adaptación. ¿Qué dice acá? Hola, Eleonora. Ok. ¿Qué tiene que ver cuando da descompostura o ganas de ir al baño cada vez que hay que salir? Le da a mi marido cada vez que querés pasear o cuando va al trabajo. Bueno, estos no son fases activas. Sí, lo que se ha dicho está colon irritable, estas cosas, no sé qué. En la fase activa del problema yo tengo constipación. O sea, hay dolor, inflamación, ruido, pero no voy de cuerpo. Inflamación, ruido, constipación, pero no voy de cuerpo. ¿Cuándo quiero ir de cuerpo? Cuando relajo algo. Así que tal vez, si tu marido es muy pensante, muy rumiante y cuestiona muchas cosas, puede ser, yo no lo conozco, es solo una interpretación, es que voy, no voy, lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer, ¿qué me pasa? Y entonces dice, ok, vamos. Y cuando dice, vamos, relaja. Y en esa relajación es que tiene este tipo de descomposturas, de posiciones violentas. ¿Podría ser? ¿Podés hablar un poquito? Depresión.
María Carolina Monzón. Sí, podemos hablar de la depresión. Vos sabés que en uno de los mateandos lo abordamos, era uno de esos mateandos grabados antes de hacer esta locura que estamos haciendo ahora que nos divierte tanto, donde me detuve a evaluar un poco una pregunta que venía siempre, que era ¿cómo haces con la ansiedad? ¿Cómo haces con la depresión? Ahora se me ocurren cosas para contarte que están buenas. Me acuerdo una vez que una mujer me dijo, es que caí en depresión, así como si fuera un pozo donde caes. Y le dije, es que no has caído en la depresión. Es que la depresión fue la mejor manera que tuviste de salir de un lugar que si no tuvieras este elemento seguirías permaneciendo ahí, ¿no? Entonces, a veces la pregunta es, ¿te vas a enojar? Y antes de que te enojes te lo digo, te vas a incomodar y después vas a decir, ok, voy a interpretar esto. Si no existiría la depresión, ¿qué tendría que estar haciendo yo? Entonces, la depresión es lo que el organismo hace para mantenerte a salvo. Porque superaste un límite de estrés, donde te fuiste tanto al pasto con la sobreexigencia, donde estuviste tan al mango, se le llama pelito, Sabrina, pelito. Me hace así, me confirmo. Estuviste tan maníaco, se dice, ¿no? Estoy tan extremo que me disocio del cuerpo, no entiendo nada, no escucho mis necesidades y sigo hacia adelante sin medir las consecuencias de mí mismo. Que luego, cuando entro en la curva de solución, no tengo ganas de moverme. No tengo ganas de andar, no me quiero levantar, no me interesa comer, todos los sabores me son iguales, no me interesa un proyecto de viaje, no me interesa pareja, ni sexo, ni nada, ni los chicos, inclusive ni los hijos. No es que no los ame, es que no tengo la voluntad, te dicen. Estoy abúlica, no hay voluntad. Agánica. Bueno, ¿qué es todo esto? El organismo te metió en boxes. ¿Y qué es meterte en boxes? ¿Viste cuando en la Fórmula 1 hacen su recorrido y entran en boxes y los ajustan? Es un detenimiento en esta travesía. Se cayó el teléfono. Pará. Sabrina Gallo, con ustedes. Mira. No quiere salir, me hace. Shh. ¿Ves? Hay una Sabrina Gallo, la de la mano que ustedes vieron, es Sabrina Gallo. Mirá, esta no se cae, no salta. Si vuelve a saltar, vos te asomás. ¿Escuchaste? Sí, me dice, sí. Muy bien. Entonces, la depresión es eso que me hace a mí entrar en boxes, ¿sí? Donde está re inquieta, no saben lo que está como sacada, que no puede ser que haya sucedido lo que sucedió. Bueno, la depresión es ese lugar donde yo entro en boxes para hacer los ajustes necesarios a mi sistema, ¿no? Entonces, imagínate lo que yo contaba, inclusive en este momento que hicimos. Imagínate que sos un Ironman, viste que los Ironman hacen cosas que son faraónicas, monstruosas, que superan lo que un humano promedio puede, corren durante una travesía muy extensa. Se me matan de la risa que se cayó el teléfono acá. Hacen, qué sé yo, 100 kilómetros corriendo, nadan 2 horas, bicicletean otros tantos. ¿Te imaginas que después de semejante travesía lo que no vas a hacer es acostarte a dormir la siesta y pretender que te vas a levantar renovado? Te va a llevar un tiempo recuperarte. Entonces, hay 2 tipos de depresiones. Una es la orgánica. La orgánica es lógica, que tiene que ver con mi pareja se fue, mi hijo se enfermó. Bueno, no, esto va a llevar un tiempo necesario donde el organismo debe recuperarse de semejante cosa. Después está la otra, que es la que tiene una suerte de ventaja en mi manada, que es que desde que yo asumí este lugar de depresión, otros cumplen la labor que yo tenía, y esto es bueno, y entonces cumplo un rol dentro del sistema. Entonces la depresión es algo que es funcional a todos. Entonces a esto se llama propósito benéfico. Todos los síntomas tienen un propósito benéfico, que es la solución de algo que era peligroso. Ahora que ya no corro peligro, mi biología que me asistió en la urgencia ahora se recupera, y en la recuperación hay un propósito, que es que, bueno, salgo
de esta escena peligrosa a partir de quedarme quieto. La depresión es funcional a que una persona no atente contra sí misma. La depresión hace que la persona esté tranquila, necesariamente tranquila, porque el organismo debe recuperarse. Sí. Ahí va de nuevo. Y yo, lo prometido es deuda. Sabrina, te asomas, Sabrina. No se quiere asomar. ¿Vos me podés creer? Se me cae el teléfono y yo vuelvo sola. Ahí, a ver. ¿Lo tengo? Ahí va. Bueno, mientras seguimos hablando, van a ver que lo estoy sosteniendo. Ahí va. Qué rareza. Bueno, así que la depresión sería eso. Inés, un gusto escucharte. Consulta, ¿podés hablar de la prolactina alta? ¡Uy! ¿Qué la produce? Sí, no solo puedo hablar de eso, se giró la pantalla, sino que lo conozco muy bien. A ver, no sé qué pasó que se giró la pantalla. Acá. Ahí está. Vieron que está la cámara ahí. Estamos haciendo pruebas para lo que va a ser la charla. Mirá que en serio que lo estamos tomando al tema de la charla de Teocurso. ¿Viste la cámara? Prolactina alta. Te voy a contar qué pasó. En mi caso, yo cuando yo vivía, te voy a contar en primera persona porque es una experiencia que viví, por eso sé de qué se trata no poder concebir. Cuando yo, hace mucho en la época de los dinosaurios, estuve casada, yo quería ser mamá. Y estábamos en términos para poder hacerlo, éramos una pareja formal, ¿no? Y estable. Y cuando empezamos con la acción en que los dos estábamos de acuerdo con la paternidad, yo empecé a generar calostro. ¿Qué es calostro? Es esa primer leche que sale por las mamas, ¿sí? Es la primer leche que se le da al bebé donde están todas las vacunas. Luego está la leche más proteica, que es la que tiene un poco más de grasa. Y entonces, claro, para mí yo estaba embarazada, me pareció que era maravilloso, un milagro. Pero en realidad cuando voy al médico lo que me dicen no, en realidad lo que tenés es calostro, tenés prolactina alta, que tiene que ver también con la oxitocina. El resultado de eso era que había que ir al neurólogo y continuar un tratamiento y demás. Bueno, la situación fue que esto se sostuvo y luego me separé. Me dijeron que no iba a poder concebir. Y luego, cuando comienzo mi nueva pareja, quedo embarazada. ¿Qué fue lo que sucedió? Y esto es retomando el tema anterior, que es que el síntoma o la biología se modifica con conducta. Hay un cambio de conducta, no con un sistema de repetición mental ni con un mantra. ¿Funciona el mantra? Sí, pero no hace cambios biológicos. La biología cambia con cambio de conducta. La biología percibe conducta porque hay un animalito interno que lee peligro, amenaza, atentado a la integridad o supervivencia. No hay mucho más. O separación. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó a mí con la prolactina? Yo no sentía que en ese momento iba a poder ser mantenida por mi pareja cuando yo quedara embarazada. Entonces, cuando la hembra para poder concebir, y es uno de los temas desde donde se aborda la infertilidad en mi consulta, es para poder concebir, primero tengo que tener las necesidades básicas cubiertas. ¿Y cuáles son esas necesidades básicas en el momento de la concepción? Que mi pareja, que yo pueda percibir, no que mi pareja lo haga, sino que yo pueda percibir que mi pareja va a poder contenerme cuando yo traiga el bebé al nido. ¿Por qué? Porque cuando la leona tiene un cachorro, no puede salir a cazar. No de la misma manera. Entonces yo ya sabía que no iba a poder salir a trabajar. Entonces mi percepción era que no iba a haber alimento suficiente para mi hijo. Entonces mi biología, que es tan inteligente, genera el alimento antes. ¿Lo ven? Entonces ahí muchas veces tenemos que encontrar qué pasa en las parejas. A veces el marido gana menos que la mujer, a veces el marido tiene un trabajo inestable, a veces nos encontramos con memorias de hambruna en mujeres que en la historia familiar no pudieron alimentar a sus hijos. Te encontrás con la abuela que tuvo que dar a su hijo porque no lo pudo alimentar, que lo tuvo que dar en adopción. Te encontrás con historias donde el marido, nada, el dinero del el sueldo se lo llevaban otras mujeres, ¿sí? O jugaba, era ludópata, entonces ella tenía que trabajar mucho para poder mantener a su hijo. Entonces en general son memorias de hambruna. La biología cuando lee que no
que lo que hay no es suficiente, hace alta proliferación. ¿Sí? Esto es uno de los temas de lo que se llama el cáncer de glándula mamaria, el adenocarcinoma, que significa que en algún momento he percibido que no puedo alimentar, y esto no significa que esté dando teta, sino que si siento que no puedo darle nutrición a mi hijo o a alguien a quien yo cuido o a mi pareja, puedo hacer un adenocarcinoma. Proliferación y aumento de función en la glándula. Creo que fui clara. Antes de hablar de la prolactina alta, ¿qué la produce? Espero, Mónica, si vos me confirmás después si quedó claro, por favor. Saber sobre... Mucho, pero no logro entender. A ver, hola Leo, Soledad Torres, necesito saber sobre los tics en los niños. Leo mucho, pero no logro entender. Lo pasé con mi hijo mayor y ahora con mi hijo del medio. Movimiento en los ojos y el cuello y la boca. Es desesperante no saber qué hacer. Besos desde Pergamino. Ay, mira, ¿sabes qué? He trabajado con tics y Tourette, que son esos movimientos involuntarios, ¿viste? Tiene que ver con la corteza motora del cerebro, sustancia gris. Y es que se alojó ahí una información de un movimiento que no puedo llegar a ciclar, a terminar. Entonces, si yo hice así, quedé ahí, ¿sí? En algo que sentí como una amenaza. Ahí hay que ver qué pasó, pero desde el plan generacional se dice que el tic es algo que no se ha dicho. Alguna mentira escondida del árbol familiar. Yo lo abordo desde los dos lugares, la verdad, pero debo reconocer que la biología en esto es súper precisa. Ahí pregúntate desde hace cuánto, y porque no creo que haya sido, o sea, no puede ser desde que nació, pero si fue en el primer año de vida, puede ser que sea del útero, intrauterino. Entonces ahí preguntaría qué situaciones hubieron en el embarazo, porque vos me hablas de tus 2 hijos, pero el tic es una suerte de repetición de un movimiento, de una memoria, de una situación que se aloja y se soluciona en la corteza motora del cerebro, y el tic siempre es una epicrisis, ¿sí? Es un movimiento y nada más, no sucede nada, no está sucediendo otra cosa más que eso. Vamos a notar que si lo hace varias veces es porque está más nervioso. Porque ¿por qué los tics no se hacen cuando se duerme? Porque estoy en estado vagotónico, estoy en relajación. Y en la fase activa, que es cuando estoy tenso, hago el tic. Pero tiene que venir después de un proceso de haber estado tranquilo. Evalúalo, fíjate si él está tranquilo viendo la tele y al rato empieza con el tic. Vas a notar muy puntualmente. Bueno, a eso se llama epicrisis. Y ahí es donde nos cuenta lo que sucedió. Fíjate desde hace cuánto. Y a partir de saber cuándo es el origen, a partir del tiempo que vos estimás, ¿qué fue lo que él sucedió que se tuvo que defender? ¿Qué pasó ahí, por ejemplo? ¿Sí? No, espero haber sido clara. Por favor, me vas diciendo, te pido me des tu contraprestación en relación a esto. ¿Qué te parece lo que te digo en relación al momento preciso? Pachi Vargas, ¿y cómo cambio esa percepción ante la infertilidad? ¿Qué conducta sería adecuada para la biología? Pachi, si yo lo digo por acá, no tengo problema. Ahí hay que ver qué pasa. Eso es para trabajarlo. Eso merece la intimidad de una sesión. Porque lo que yo te dije es una generalidad. Luego el particular merece el cuidado de una sesión. Conmigo, con cualquiera, ¿no? Pero la conducta es muy clara. Déjatelo sentir, ¿no? Que está bien, vos enseguida me decís, ¿y cómo se hace? Decime si lo que yo te dije en relación a una percepción de que va a faltar comida es cierta. Y una vez que veas si lo percibís de esa manera, es que podés cambiar la conducta. No la percepción, la conducta. ¿Qué puedo hacer yo para empezar a mirar la posibilidad de que no hay peligro de que le falte alimento a mi hijo? ¿Qué es lo que hace que yo crea que falta nutrición o que nos va a faltar nutrición a mi hijo y a mí si yo traigo un niño a casa? Entonces ver qué es lo que dentro de la intimidad de tu cueva está sucediendo. Eso es a donde puedo llegar por respeto y por cuidado.
Wow, Mabel Doncel, Leo, mi hija tiene temor a dar exámenes orales, se queda en blanco. ¿Tenés idea de si alguien recibió un juicio muy grande en tu familia por exponerse? Busca la historia. ¿Qué tal con la comunicación? ¿Qué pasó con la familia a la hora de la exposición? ¿Hubieron juicios, malos tratos, discusiones, insultos, peleas? Que yo vivo peligroso el tema de pararme frente al aula. Si en definitiva convivo con estos compañeritos de toda la vida. ¿Cuál es el problema de ser evaluado en estos términos? Así que vamos a ver en el orden de la comunicación, en la intimidad de la familia. No entiendo qué dice, dolor De riñones. Dolor de riñones constante. Y Mariana Torreira. Che, Mariana Torreiro, ¿está bien? Mariana, dolor de riñones constante. Che, bueno, sí, bueno, los riñones tienen varias hojas embrionarias. La que duele son las más nuevas, porque la más vieja no va a doler, a no ser que inflame y comprima las que tienen terminaciones nerviosas. Por eso la tiroides no duele, se inflama y comprime, y entonces ahí puede empezar a doler. ¿Sí? En este caso es igual. Los riñones tienen varias hojas embrionarias involucradas. Si yo me preguntaría ahí, primero, ¿desde hace cuánto? Para saber, porque tiene un ciclo. Y si sigue estando este ciclo, es porque yo estoy haciendo lo que se llamaría recidiva, que es, hay una situación que no estoy resolviendo. Si sigue doliendo, que no resuelvo. Porque el dolor tiene un ciclo. Si sigue doliendo, después de 3 semanas, 4 semanas, me entró a preguntar, che, ¿qué onda mi territorio? ¿Qué pasa en tu casa, con tus referentes, con tu pareja, tus hijos, con quién vivís? ¿Estás pensando hacer un cambio de dirección? ¿Estás pensando hacer un cambio de vida? ¿No estás segura en relación a eso, que los riñones ayudan? ¿O alguien se fue? ¿Alguien se fue de viaje? ¿Alguien desapareció? Eso puede ser. Puede ser. ¿Qué? Nacer por cesárea. ¿Qué me decís, Anabuco? Mirá, que está buenísimo. Es que bueno está eso. 3 hijos tengo. Recién contaba que yo no podía concebir. Justamente estuve con prolactina alta. Y luego tuve riesgo de pérdida de mi bebé. Tuve que hacer reposo. Y finalmente nació por una cesárea, o sea que la biología hasta el final venía diciendo, che, no, me parece que no están las condiciones dadas para que seas mamá, porque la biología siempre primero me preserva a mí. La biología no va a preservar al bebé, me va a preservar a mí porque sabe que el bebé sin esta madre no puede vivir en términos biológicos, luego todo lo que digamos cultural y social. Entonces va a ser primero que yo esté garantizándome mi supervivencia, como lo de recién de la prolactina. Luego, si concibo, y todavía la biología contempla que no es un lugar seguro para mí entrar a la maternidad, es que podemos estar hablando de cesárea, porque ¿para qué la biología no querría que un bebé nazca? Entonces puede ser que el afuera sea peligroso, que haya una percepción de que mi realidad es peligrosa, entonces el bebé permanece dentro. En la memoria transgeneracional nos vamos a encontrar que las mujeres fueron postergadas, que perdieron a sus hijos, que murieron en los partos, que sus niños murieron, que les robaron a los chicos. Entonces, que ser mamá no es seguro, finalmente. Entonces, la cesárea nos está contando un par de cosas. ¿Se puede cambiar ese programa? Absolutamente, yo lo hice. Mi primer hijo fue así, en estos términos cesárea, y luego viví tan bien la maternidad y disfruté tanto de ser mamá, que solamente tuve el deseo de ser mamá nuevamente con el papá de aquel momento, y concebí a mi segunda hija y la di a luz con más de 4 kilos en un parto natural. Y fueron en 3 pujos, fue un instante de gloria. Creo que me sentí que podía con todo en la vida porque había hecho semejante parto. Y lo viví también, que en menos de en asunto de 3 meses estaba embarazada de nuevo. Quiere decir que mis 2 últimos hijos se llevan apenas 1 año y el más chico por poco nace en el auto. Nos llegábamos a la clínica, el organismo estaba increíblemente adaptado al parto, así que empecé con labor de parto 6 menos 20 de la tarde y 6 y 5 ya está anotado. Así que imagínate lo que fue de explosivo. La biología tiene esa información. Se puede cambiar absolutamente todo, pero tenés que vivirlo en primera persona. ¿Y qué es vivir en primera persona? En el cuerpo, visceral, sentido, no
pensado, analizado. Eso no. Esto es lo que siempre se está hablando. ¿Qué es lo que no quiero decir? Eso es lo que interpretación de un hecho. ¿Qué carajo me pasó? ¿Sí? Y luego, ¿cómo puedo hacer para que esto no me vuelva a pasar? Ese es el cambio de conducta coherente para que la biología acompañe. Así que el síntoma me dice tu realidad. Noé Cayati, diré bien, espero que sí. Hola Leonor, ¿cómo puedo acompañar a un familiar que es adicto, que lo niega y no quiere ayuda? Y mira, este es todo un tema, ¿no? Hay algunos que consideran que hay que internarlos porque no están en condiciones de tomar decisiones, porque están bajo los efectos de algo. Yo creo que no hay que evangelizar, y esto se ajusta a todas las realidades. ¿Y qué es evangelizar? Te vas a encontrar que los que tienen cualquier elemento nuevo van y lo comparten convulsivamente, ¿no? Esto de evangelizar significa no me importa lo que vos pienses, vengo a contarte lo que decís. Y uno primero tiene que ver si el otro está receptivo a eso, porque si no estás violentando un sistema. No sabemos el para qué de que tu pariente esté transitando esta experiencia, pero es muy probable que sea coherente en relación al sistema familiar, y te puedo garantizar que no es el primero. Cuando hay alguien que es adicto a cualquier cosa, es que esta condición, este elemento ya pasó, ya existió en esta familia, y uno me lo vuelve a contar porque tal vez el otro fue escondido. Pero ¿quién no es adicto? ¿Quién puede definirme a mí que no es adicto, que no es maníaco, que no es depresivo, que no es ansioso, que no tiene mente criminal? ¿Quién puede decir esto? ¿Qué es ser adicto? Primero sos adicto a tu pensamiento, punto. Y como duele tanto lo que pensás y duele tanto lo que vivís, que querés sublimar y sustituir con otra realidad, ¿no? Entonces, soy adicto a mi pareja, soy adicto al trabajo, soy adicto al sexo, soy adicto al juego, soy adicto a estudiar. ¿Cuántos estudiantes crónicos hay que terminan una carrera y empiezan otra? ¿Qué? Eso no es adicto. Lo que pasa es que tienes adicciones más funcionales a un sistema social que otras. Hay algunas adicciones que nos quedan más cómodas y decimos, ¡ay, qué divino este marido que te acompaña a todas partes! Y no tiene nada para él. Entonces, vamos a poner en orden las cosas. A veces tiene un propósito coherente, que alguien cercano a mí tenga una adicción. Entonces yo me encuentro cuando esto sucede, que el que viene a consulta, que es la pareja del adicto o aquel que se está recuperando, que ha venido a consulta, la pregunta es, a la pareja, ¿y vos a qué sos adicto? Porque yo no puedo estar en relación con alguien que consume algo si yo no estoy consumiendo alguna otra cosa. Y eso puede ser hasta inclusive una sobredosis de información diaria, que es tan letal como cualquier otro estupefaciente. Así que también esta cosa que hablábamos la otra vez, ¿no? Que estuvimos un poco con el terrorismo de la comunicación, ¿no? ¿Qué se está comunicando? Vamos a ver, ¿no? Se habla del desastre, de las separaciones y el espectáculo, y ese mundillo, submundillo que hay de que yo te dije y vos me dijiste, y ¿no? Esta cosa medio de profanar una relación y ver qué pasó, quién engañó a quién es sexualmente igual que yo o no, quién le da a quién, esas cosas. Y no se hace una comunicación certera en relación a un matrimonio que lleva 30 años, eso no es novedad. Me parece que merece un espacio en nuestra realidad celebrar que alguien lleve 30 años casado, me parece. Entonces, el tema de cuando estoy cerca de alguien que consume, primero me preguntaría yo por qué yo vivo esta experiencia, que puede ser muy enriquecedora. Y a la hora de ayudar es esperar el momento indicado. Cuando vos lees el Evangelio, las manifestaciones de Dios siempre se dieron en silencio. El sistema estaba en silencio. O sea, Dios no se manifestó en medio de una guerrilla y de ruido. Quiere decir que lo importante se dice en el silencio. Y vos no le vas a decir te amo a tu chico o a tu pareja en un boliche bailable por primera vez. Seguramente vas a esperar el momento indicado, en el silencio indicado, para que eso que es tan importante que estás compartiendo sea recibido y cuidado.
Entonces, si vos tenés algo bueno para compartir y ayudar e intervenir con tu pariente, elegí el momento indicado. Y es cuando hay silencio. Y esto es, yo estoy para vos, para que en el momento que sea necesario sepas que contás conmigo. Y esto no es violentar. Esto es lo que nosotros podemos. Luego ir a los lugares indicados, a los centros indicados donde están especializados en esto. Yo acompaño personas. Pero esta es una de las formas, no sé si fui clara, pero las adicciones todos lo somos y duele tanto la realidad para algunas personas porque no obtienen los elementos para resolver lo que sucede, que es mejor irme por la tangente y disociarme de mí por un ratito aunque sea. La adicción siempre es un dolor en el alma, no hay mucho más. Florencia Zumpano. Buenas, te consulto por las dificultades para aumentar de peso en un bebé de 10 meses. ¿Y quién dice que...? Yo siempre pregunto, el médico dice que no aumenta de peso y eso es peligroso, un poco más tal vez necesitaría y no, pero si toma teta, si no toma teta, ¿qué pasa en la familia, no? Hay un tema, hay edad. Infecciones urinarias seguidas. Alejandra Techera, ¿en serio? Mira que te cuento. Qué linda que son esas ideas. Bueno, ¿vos sos la que tiene la infección urinaria? Hola vieja, soy tu hijita, me dicen acá. Espero... ¿Cuál de ellas, mis amores? Infecciones urinarias. Yo te voy a contar qué me pasó. Yo creo que lo conté a esto. Sí, lo conté la semana pasada. Infección urinaria. ¿Qué es la infección urinaria? Primero, ¿cuánto vos vas a saber que estás en tu casa, a gusto, en un lugar? Puede ser la de tu vieja, la de tu amiga, la de la ciudad donde vos solés ir. ¿Cuándo te vas a dar cuenta vos que me siento en casa? Cuando haces un pis largo y sostenido. ¿Por qué? Porque el organismo relaja. Y el organismo solo puede relajar en casa, en hogar. Ahora, la infección urinaria tiene que ver con, ¿debo hacer más pis? Porque viste que son como pequeñas micciones, pequeños chorritos de pis en distintos lugares, en términos biológicos y de animalito. Entonces es para marcaje de territorio. Entonces cuando yo tengo una persona que tiene infecciones urinarias, la pregunta es, ¿qué es lo que no podés administrar o gestionar en tu casa? ¿Quién te despelota? La otra vez atendí a una chica, vive una familia ensamblada, ama profundamente a su pareja y tiene hijos que son grandes. Los hijos grandes viven en otra ciudad y se van por temporadas a la casa de ella, de esta nueva pareja. Y cuando van con todos los amigos. O sea que de pronto se encuentra con muchos hombres jóvenes en su casa. ¿Sí? Entonces siente que no puede manejar su territorio, porque de pronto hay mucha gente. Y entonces empieza, un par de horas luego, son apenas 8 horas después, a hacer constantes pis en el territorio. ¿Sí? Y es una infección urinaria hasta con sangre. Entonces, claramente, se va al médico, se toma la medicación que se debe tomar para ponerte más confortable, pero tiene que ver con que siento que me están invadiendo territorio y no puedo gestionarlo. En lo femenino es un poco así. ¿Alguna pregunta más? A ver, ¿qué más? Ay, es como que mi teléfono dejó de moverse, por eso me ven ahí que hago dedito. ¿Quién? No sé. Quiero saber... ¿Qué más? ¿Qué es esto? A ver, Graciela Ruiz, espera. Quiero saber cómo me va a ir con la salud, si me voy a mejorar un poquitito más de la artrosis y cómo me va a ir con el amor, porque me gusta muchísimo. Un bomboncito que se llama Richard Sáez. Espero su contestación desde ya. Muchas gracias, Graciela. Che, Graciela, mirá que yo no soy vidente. Artrosis. Puedo solamente trabajar 2 cosas en sesión íntimamente y ver cómo te va a ir. Bueno, nada. ¿Cómo nos va a ir? Tenemos que ver cómo nos fue antes y tenemos 2 chances. O repetimos o hacemos todo lo contrario. No, y si entendimos claramente, podemos ir a un medio ni controlador ni hiper relajado, sino presencial.
ni alcohólico ni astemio, sino brindo y lo vivo bien. O sea, estas son las formas que yo tengo de encontrar un medio a partir de la experiencia anterior. La artrosis es una inflamación en la zona osteoarticular. Esto tiene que ver, depende de la sustancia blanca del cerebro. Esto se llama neomeso, es la parte más nueva de nuestro cerebro, la que tiene que ver con la evolución en cuanto al mamífero. Y ulcera en actividad y rellena y recupera y repara en relajación. Y esto significa que en el momento de la acción vas a notar que tal vez no duele tanto y que cuando relajas empieza a doler. Esto pasa siempre en todo lo que tiene que ver con la acción, que es cuando estoy en movimiento estoy ulcerando, mandando más sangre y oxígeno a los órganos vitales y a mi musculatura y a la zona osteoarticular, y que luego cuando relajo esto tiene que volver a su lugar anterior y rellena. Lo que vos tenés que haber vivido es una experiencia de mucho tiempo de estrés, relajación, estrés, relajación, estrés, relajación, mucho tiempo, al punto de que quedaste en esa suerte de adaptación constante. Entonces, cuando se habla de artrosis, primero hay que preguntar dónde. Hoy, por ejemplo, atendí a una persona y me dijo, tengo artrosis en la cadera. Y, ok, tenés un hombre que mide 1,90 m y tiene artrosis solo en la cadera. ¿Alguna coherencia tiene? ¿Por qué solo ahí? Porque tiene que ver, y es directamente proporcional a la experiencia de esta persona en relación a su vida, ¿sí? Entonces, cada órgano tiene un correlato coherente a un hecho sucedido y a un comportamiento claro. Entonces, no es lo mismo un hombro que el codo, que la mano, en esto que tiene que ver con lo osteoarticular, porque cada parte de mi cuerpo tiene una función clara y muchas veces nos están hablando de personas que viven con nosotros, ¿sí? Entonces, si yo tengo artrosis en manos, puede ser que tenga que ver con la acción del trabajo, me siento desvalorizado en la acción del trabajo, donde hice un exceso de trabajo sostenido en el tiempo, donde no me siento reconocido por lo que hago, y luego cuando relajé empieza esta adaptación, y de esto te puedo contar un montón de casos que recibí. Es muy claro identificarlo eso. Entonces yo me preguntaría, ¿desde cuándo es que tenés esta artrosis? Y ¿cuál es la situación que en tu casa estás viviendo similar a aquella que te lo disparó? Y lo vas a encontrar, ¿eh? ¿Cuál fue esa actividad que vos llevaste adelante que no querías llevar adelante y que la seguiste haciendo durante mucho, mucho, mucho tiempo? Che, Carla, Arnau, necesitaría un poco más. Tengo alopecia areata, no sé qué es areata universal. Sí, he trabajado con alopecia hace 2 años. El pelo es ectodérmico, tiene que ver con el cerebro más nuevo, sustancia gris, y se da por pérdida de contacto. Es más fácil identificar tal vez en los varones, y es porque, viste que si no es lo mismo que se queden sin cabello acá, que se queden sin cabello acá. En términos de biología, de manada, luego se ve en el particular, te encontrás con que los ciervos se dan topetazos, ¿sí? No, y si mi papá, que era con quien me da este topetazo, no está más, la parte que me va a contar la pérdida de contacto puede ser esta, ¿sí? O si mi papá me hacía, bien hijo, muy bien por vos, y papá no está más, puedo llegar a empezar a hacer una adaptación ahí. ¿Para qué? Porque lo que hace la piel es esperar este contacto o se adapta a esta pérdida de contacto y nos está contando de qué se trata, ¿sí? Por lo menos por ahí, puede ser. Cuando son niños muchas veces tiene que ver con problemas entre papá y mamá de autoridad. Tengo un problema con la autoridad de casa, porque en realidad mi mamá tiene un problema con la autoridad de casa, que es que no es ella, sino que es papá y no lo está viviendo bien. No está viviendo bien quién es el alfa de la manada y cómo lleva adelante la manada. Melina González, ¿qué tema? Bueno, Leo, mi hija tiene miedo a los perros. Mis perras se pelearon fuerte cuando estaba embarazada de 5 meses y tuve que buscarle un hogar a una de ellas. ¿Cómo puedo ayudarlo a perder este miedo? Tiene 3 años. Te voy a contar mi experiencia, parecida. Yo soy una mina que, bueno, ahora cuando diga esto se me van a matar de la risa del otro lado. Siempre fui muy bichera. Entonces,
Me van a decir, "Oh, los bichos con los que saliste". No, no, bichera de bichos. Entonces nunca tuve problema de que de estar en el patio, en el pasto y jugar con los bichos bolitas, las arañas, las moscas. Cuando estuve embarazada, mira si no vuelvo otra vez al riel de lo que hablábamos hoy. Cuando yo estuve embarazada, que tuve que hacer reposo con mi hija mayor en mi panza, frente a mí había una... ¿Viste las arañas, las patonas? Que tienen un cuerpito muy chiquitito y las patas muy largas, que son las arañas más bobas que hay, si se quiere, porque son absolutamente inofensivas, y estaban ahí, ¿no? Entonces yo veía como esta araña iba subiendo muy, muy, muy lento frente a mí, o sea, en la pared de enfrente, y como las patas se iban volcando una encima de la otra. Viste que la pata se extiende y toca así y vuelve, y la otra se extiende y toca así y vuelve para ver si puede ir subiendo. Era un movimiento muy lento, y yo me abstraje absolutamente detrás de esto que me estaba viendo, y de pronto sentí una impresión y un miedo de que no podía hacer nada. ¿Por qué me acuerdo de esto? Porque mi hija, cuando estaba cerca de una araña, por muy chiquitita que fuera, lloraba y se quedaba quieta. Y hasta hace unos años atrás esto sucedía, al punto de que nos mudamos en una casa donde su habitación es toda de madera. Entonces, cuando hace calor salen las arañas, ¿viste? Y que me dijo que se quedó como paralizada cuando vio una cerca, y que lo vivió muy mal. De hecho, luego le picó una vez una araña en la rodilla, le hizo una verruga justamente ahí. Esta es una solución al atentado a la integridad. Me pica y el cuerpo lo que hace es una verruguita de defensiva. Y yo me acuerdo que, digo, ¿cómo puede ser que una hija mía tenga miedo a algo cuando yo soy tan bichera, no me da asco nada? Y me quedé pensándolo hasta que un día caigo en la cuenta de este relato. Yo estaba en la cama viendo esa araña, embarazada de ella, y se lo comparto. Le digo, mira, hija, esto que te pasa a vos es por esto. Porque ella nació con esto. De muy chiquita lo manifestó. Esto tiene que ver conmigo. Yo tuve una experiencia que me dio mucho asco y me sentí muy vulnerable de una araña, y le fui contando todo el relato, así como lo conté recién. Y me dijo, ok, ya entendí. Lo dejé pasar. Luego me contó a los días que se despertó con una araña en la almohada y hizo así y siguió durmiendo. Que ni ella se dio cuenta, o sea, nada, sacó el bicho. No leyó araña, leyó un bicho ahí. Y cuando me lo contó entendí yo, no ella, yo, que al compartirle la información lo había liberado, y por ende ambas. Fíjate vos, si vos cuando estás con tu bebé en el útero, esto se llama psicoinmunoendocrinología, de hecho, esto vamos a hablar en el transgeneracional. ¿Por qué? Porque el concepto de embarazo comienza cuando yo concibo el embarazo. Cuando yo concibo el embarazo es cuando yo me entero que estoy embarazada. Para esto por lo menos pasaron 2 meses o 3. Al menos antes era así. Ahora te enteras enseguida, y esos son los despelotes que hay. Aborté, te dicen, perdí un bebé, y la biología estaba viendo si era viable o inviable, pero me hago el test tan rápido, mientras la biología está viendo que ya sabemos que podemos estar en esta situación muchísimas veces en nuestra vida. Algún día lo vamos a tocar con más profundidad. Entonces, te contaba esto, que cuando vos estabas embarazada, viviste una experiencia que superó tu límite de estrés, donde estaban 2 de tus perritos que vos adorabas, chocándose entre ellos, peleándose, peligro, y que vos hiciste hasta donde pudiste. Tu bebé va a vivir la experiencia a partir de la información que vos le estás dando, a partir de las hormonas en el torrente sanguíneo, ¿sí? O sea que se alojó una memoria de peligro y de amenaza para él o para ella, que luego es una adaptación ventajosa en su vida, que la va a poner en cuidado de esto, ¿sí? Pero puedo comprender que a vos digas, pucha, che, con lo que no me gustan los perros, que esté pasándole, como... Contáselo, y fíjate qué sucede, y decirle qué. Y luego cuando se esté durmiendo, compartirle esto de que no importa lo que suceda, siempre vas a estar ahí con ella, y que está bien, que los animalitos son nuestro sostén emocional, nuestros compañeros, pero cuando duerma no lo va a comprender si se lo explicas. El perrito es bueno, no lo va a entender.
lo va a entender cuando pueda bajar esa acción defensiva que tiene, que es lógica, estando consciente, pues su biología tiene una información guardada, ¿sí? Ayer, por ejemplo, ayer fue antes de ayer, en la formación que hicimos con Pfister, estaba Alejandro Gatti ahí, que es quien lo asiste, y es un profesor también, y contaba una experiencia de una amiga de él, que tenía un perro y se subieron al auto y se fueron de viaje con el perro, y ella vio unos vuelcos, unos trompos en la ruta, quedó internada. Y luego, nada, se recuperó, el perro estaba bien, estaba todo bien, pero no hay forma al día de hoy de que ese perro suba al auto. Porque nada, la biología es súper inteligente, pero somos nosotros los que intentamos volver a esa escena de peligro, ¿no? Entonces vuelvo con mi novio que me maltrató, vuelvo al trabajo donde me insultan, bueno, nada. Y el animal es súper claro, ok, acá viví mal, acá no vuelvo, más o menos por ahí. Verónica Pereira, son temas fuertes, hace que se caiga el teléfono. Salta el teléfono. Muy bien. Laura Buscarons, y cuando no tenés información de tu familia, ¿cómo sabemos que respondemos a situaciones de tus antepasados? Cuando son obscenamente exageradas. Cuando son repetitivas, estás respondiendo a una cuestión de tu ancestro. Siempre somos la respuesta de otro, ¿eh? Así que cuando estás repitiendo algo, ya sabes que alguien se lo preguntó y vos estás ahí viviendo la experiencia a ver si podés traer el elemento ventajoso. Gladys Ojeda, Leonor, el lunes tuve una entrevista con vos y sí, el método funciona, gracias. ¡Oh! ¡Ay, qué bueno! Nos vemos en Tío Curcio. Olvidé comentarte que hace 5 años me diagnosticaron celiaquía. ¡Celiaquía! Bueno, intolerancia al que trae el pan. No hay, esto cuando me sale así, que ya termina el tiempo, tenemos que acordar, ¿qué me muestra ahí? ¿Qué haces ahí? Estamos en vivo. Estamos en vivo. Ah, ¿vos estás subiéndolo ahí? ¡Ay, no sabes todo lo que está pasando acá! Resulta que estamos, puedo contarlo, ¿no? Bueno, estamos acá con un amigo, el Brujo Cámara, que va a ser quien se ha sumado a ahora ya es un trío de locos, al que le hemos llamado el salto cuántico, porque estamos por animarnos a saltar el vacío y me están asistiendo porque son ellos los que saben, yo soy el que pone en mi conocimiento tan limitado en esto, pero quienes van a hacer que esto funcione, se ponga lindo, estético y tenga la calidad que esperamos los que están solicitando nuestra atención merecen. Entonces cada vez estoy más fina y con un equipo que se pone súper divertido, porque lo importante es trabajar con gente con la que te divertís, luego todo lo otro. Pero si a eso le sumás que están, pero a la par, genial. No solamente es potencial creativo para lograr cosas, así que vamos a ver qué sucede entre nosotros. Por último, ya terminando. Hoy leyendo algo de Dumas, si les interesa, habla mucho de lo transgeneracional. Leí algo que me interesó, que tenía que ver con su profesora, una referente en el área de la psicología, que junto con Lacan habían sido retirados de la Sociedad Internacional de Psicólogos, porque ellos consideraban que la memoria transgeneracional debía ser contemplada a la hora de abordar una neurosis, por ejemplo. Y fueron criticados, injuriados, y cuando Dumas, que fue el alumno de ella, le pregunta ¿Cómo pudiste soportar tanta violencia, tanta exposición, tanto maltrato, tanta humillación? Ella le contestó, yo tengo una estructura de niña débil. ¿Sabes por qué cuento esto? Porque es verdad, en consulta el que viene quiere ser como otro. En consulta el que viene no quiere ser como es. Y la idea no es parecerme a alguien más o tener los elementos del otro. Es capitalizar los míos. La idea del autoconocimiento es que te enamores de vos, no que quieras indignamente ser otro. ¿Por qué es indigno? Porque estás siendo infiel a vos. Tanto que se habla de ser fiel o infiel, ser infiel a uno es querer parecerme a otro. Y parecerte a vos significa que seas consciente de cuáles son tus puntos fuertes,
y consciente de los débiles, no para no ser débil, sino para entender que esa debilidad puede preservarte en un momento de peligro, porque te hace quedarte quieto, porque la acción tal vez sería peligrosa. Entonces, cuando te enamoras, estás encantado de quién sos y no querés ser otro. Y aceptas el lugar que te corresponde por frecuencia y resonancia. En tu familia, sos un eslabón en la sociedad, sos un eslabón en tu trabajo. Y creo que el problema es que si sos un jugador de fútbol y fuiste el mejor mediocampista del mundo y resaltaste por esto, pero al final, al retirarte, te das cuenta que siempre quisiste ser goleador, estás jodido, porque no aceptaste cuál era tu lugar en la cancha. Todos tenemos un lugar, y ser un experimentador responsable es asumir cuál es el lugar que me corresponde, dejar de echarle la culpa al árbitro y seguir jugando. Vos elegís, agarrás la pelota, te vas, agarrás la pelota, jugás, vos elegís, pero el juego va a seguir andando, estés o no estés ahí. Así que el tema es no achicarse y animarse a ser quien uno es, con los elementos con los que uno cuenta, ¿no? Así que bueno, me parece que vamos por acá. Les tengo que contar que el próximo viernes no voy a estar en el Mateando, porque vamos a estar ya dando la charla en Tío Curcio, donde ahí ya estamos, ahí sacamos toda, me vas a ver con la OA, ahí sacamos todas las achuras de la parrilla, a mostrar lo que tenemos, que en definitiva de eso se trata. Las formaciones que hemos tenido, el trabajo del día a día, de horas y horas de acompañamiento, es lo que me permite tener la soltura de poder decir lo que digo en vivo, y sabiendo que estoy aprendiendo y sabiendo que voy mejorando y que ustedes son ese elemento fundamental que necesito para poder aprender, y yo soy ustedes y ustedes están conmigo. Así que gracias, espero verlos online, espero saber de ustedes por sus comentarios, que siempre los leo, aunque a veces no pueda contestarlos, y si no, espero abrazarlos físicamente en Tío Curcio el viernes que viene, 18:30 horas. La duración será más o menos de 2 horas y media a 3, y con idea de hacer físico este cariño, y un abrazo simbólico y virtual a todos los que están acompañándonos en esta ronda de mate grande que estamos haciendo. Y les pido, por favor, me están diciendo que se anoten, no, porque nos preguntan, el lugar, claro, tiene un cupo limitado. Online no, online seamos miles de millones, yo quiero tener 1 millón de amigos, pero ahí físicamente, bueno, tenemos el cafecito y la silla para cada uno, los elementos para poder trabajar mirándolos a los ojos ya. Así que, bueno, espero saber de ustedes, de sus comentarios, y que nos veamos prontamente. Un beso enorme, estoy a su disposición y gracias.